Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Aicua. Mi nombre es Natalia Mendoza. Hoy les voy a presentar mi emprendimiento que lleva por nombre NatNut y les voy a mostrar cómo procesar unas deliciosas mantequillas de maní con canela. Empezamos. Lo que vamos a necesitar para poder hacer las mantequillas es maní, que está aquí, todo tostado y limpio. Después la stevia o KGE. Es una opción utilizar stevia o edulcorante o una stevia casera que uno puede hacer en su casa. Y canela, siempre si es posible canela natural, sin ningún tipo de agregados. Bueno, primeramente vamos a empezar pesando el maní, ya que vamos a estar haciendo uno de 250 gramos. Una vez que te das cuenta que el maní queda así empastado a los costados, sería genial que lo empezaran a remover, porque si no lo remueven, el maní se queda empastado y la máquina trabaja de balde y estas cuchillas se pueden levantar. Entonces, al mover de nuevo, toma el impulso y trabaja así bien fuerte. El proceso de la mantequilla de maní, si quieren que quede bien cremoso, lleva 10 a 15 minutos, dependiendo ya de cómo uno quiere. Ahora le podemos ir ya agregando la stevia. Para 250 gramos de maní, le podés agregar 10 gotitas. Eso depende ya del gusto de cada uno. Si quieres un poco más fuerte, le puedes agregar 15 gotas. Pero más de eso ya queda demasiado fuerte para 250 gramos. Ahora, de nuevo, vamos a ir mezclando. Y ahora podemos agregarle ya nuestra canela. Para 250 gramos yo le agrego 15 gramos de canela. Pueden agregarle un poco más, pero ya sería un poquito más fuerte y ya va a estar un poco pasado ya sobre el maní la canela. Ahora vamos a ir mezclando de nuevo, así esparciendo todo lo que vaya quedando en la parte de abajo, para que no quede restos de canela ni maní que no haya sido procesado completamente. Entonces así queda una textura súper suave. Ahora le sacamos la cuchilla y sacamos nuestra jarra. Y descargamos en un frasquito de vidrio si es posible. Es recomendable que todos los productos alimenticios, ya sean mermeladas, mantequillas, mantecas, lo que sea, sean almacenados en frascos de vidrio para su mejor conservación. Y no justamente debe de estar conservada en heladeras. Podés tener afuera en una temperatura ambiente agradable, donde no haga demasiado calor, puedes tener afuera, porque al tener en la heladera muchas veces se vuelve un poco duro cuando es 100% natural. Las mantequillas de maní 100% natural se van volviendo un poco sólidas dentro de la heladera porque el aceite natural que contiene se va concentrando en la parte de abajo y le va agarrando a toda la mantequilla. Entonces, si tenésla afuera,
se queda así cremoso. Y muchas veces se sube un poquito el aceite, pero eso no significa que tu mantequilla se descompuso o algo, no. La mantequilla de por sí tiene grasa, es grasa natural y súper saludable. Ahora ya tenemos terminada nuestra mantequilla de maní con canela. Como verán, quedó una textura súper cremosa, súper rica para una merienda, para un snack, por si te agarra esa manía de querer algo dulce. Esto mata la ansiedad. Es recomendable para las personas con problemas de salud, que tengan triglicéridos, colesterol, personas hipertensas, también aquellas personas con problemas de salud, pacientes oncológicos, para niños en etapas de crecimiento y así también madres lactantes. Ahora les voy a mostrar cómo podemos preparar o para consumir las mantequillas de maní. Cómo podemos ir untando a lo que uno quiera ir probando con galletitas, frutas, panqueques. Acá les traje algunas opciones. Bueno, vamos a usar la mantequilla que preparamos aquí. Bueno, aquí está nuestro panqueque que yo ya estuve cortando en 4 partes. Esto podemos colocar de esta manera. O hacer tipo sándwich de los panqueques y agregarle un poco de fruta. Primeramente, aquí, untar así. Ven cómo quedó nuestra mantequilla, súper suave. Para el desayuno, para la merienda, la media mañana, es súper recomendado. En Nut tenemos diferentes variedades de mantequillas de maní. Tenemos de cacao maní, coco maní, tenemos maní natural, canela maní y también Choconut. Choconut es un sabor que lleva chocolate 70% cacao, sin azúcar, pero están endulzados con stevia. Mi emprendimiento nació hace un poco más de 1 año y medio. Nut fue una alternativa para que yo pueda generar más ingresos, porque siempre quise tener algo que sea mío, que yo pueda producir, en el cual yo pueda mostrar, ¿verdad? Lo que sé hacer, cómo hago y qué tan lindo y bueno puede ser. El maní que nosotros utilizamos son 100% naturales, orgánicos, que nosotros compramos de pequeños agricultores de zonas rurales de la ciudad de Caguazú, ya que yo soy de Caguazú. AWE es la Academia de Mujeres Emprendedoras. Es una academia de estudio donde yo me postulé con mi emprendimiento Nut. Es una beca para mujeres emprendedoras promovida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Embajada Americana acá en Paraguay. Nos enseñan a preparar planes de negocios, e-commerce, nos enseñan también en cómo poder conseguir y obtener los diferentes registros que necesitamos para poder sacar a otro nivel nuestro emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado y puedan prepararlos en sus casas para que puedan compartir en familia o para la dieta que están siguiendo o cambiar un poquito el tipo de alimentación que van llevando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.